presidenta de México, casi todos los días está con su información, no nomás para México, también para nosotros. Me da mucho gusto, es un orgullo escucharla y ojalá que Dios nos ayude y pronto se arregle toda esta situación. Estamos juntos y hay que quedarnos unidos. Gracias. Thank you. Vivian. Vivian, si quisieras, por favor, introducir a los compañeros. Claro que sí. Pues primero que nada, estoy encantadísima de regresar a un año más. Hace pocos días cumplí 2 años como cónsul de México en Eagle Pass. Para las personas que no me conocen, aquí en Crystal City soy Vivian Juárez Mondragón. Soy diplomática de carrera y estoy muy orgullosa de estar al frente del Consulado de México en Eagle Pass y de cubrir entre los 7 condados que estamos a cargo, cubrimos Zavala. Y quiero que sepan que el consulado es un consulado abierto para todos ustedes. Damos diferentes, digamos, servicios de documentación, de protección a mexicanos también, servicios de salud, servicios comunitarios y obviamente también damos muy bonitos eventos culturales y parte de la comunidad y de la cultura es lo que estamos el día de hoy. La razón por la que nos trae. Y bueno, yo quiero darle muchísimo las gracias al alcalde Frank Moreno, gracias de verdad, porque siempre nos abre las puertas aquí de la ciudad de Crystal City. También a Félix Benavides, el City Manager, gracias también. Arturo, más que nada Arturo González, presidente del Consejo de Historia, además es un gran aliado, nos acompaña muy seguido a las reuniones comunitarias allá en Eagle Pass. Y bueno, también a José Luis Valderas, director de Obras Públicas, en fin, a todas las personas que están aquí el día de hoy que nos acompañan y también a las personas que nos están viendo por las redes sociales. El día de hoy estamos aquí porque mañana, 21 de marzo, celebramos todos los años el natalicio de Benito Juárez. Benito Juárez, que es conocido como el Benemérito de las Américas. Yo soy Vivian Juárez, desafortunadamente no estoy emparentada con Benito, ya chequé el árbol genealógico y no tengo a nadie de Oaxaca, toda mi parentela, mi familia es de Guadalajara, Jalisco, pero bueno, me hubiera encantado, digamos, tener alguna parentela, ¿verdad? Con Benito Juárez. Y bueno, obviamente hoy estamos recordando este gran personaje de la historia de México, que hizo todo un cambio en lo que era México de antes y el México de hoy. Y bueno, el día de hoy tengo el agrado de tener 2 invitados. Son 2 invitados muy especiales que nos van a hablar mucho de la vida de Benito Juárez. Ellos vienen representando también a la Secretaría de Educación Pública de Gobierno Federal, pero también vienen representando a la Fundación La Gran Logia Masónica de Coahuila. Y quiero presentarles primero al ingeniero que me acompaña aquí de mi lado, al ingeniero Santiago Velázquez Martínez. Él ahora sí que tuvo 40 años de servicio en el sistema educativo de México. Él es doctor en educación por la Universidad de Santander, tiene maestría en educación de la Universidad Iberoamericana. Es ingeniero en electrónica por el Instituto Tecnológico de Piedras Negras. Fue director del CEBETIS 34 en Piedras Negras de 2007 a 2011, dirigente sindical del CENTE, del Sindicato Nacional de los Trabajadores para la Educación en Coahuila, y es miembro de la Fundación de la Gran Logia Masónica de Coahuila. Gracias, ingeniero, gracias por acompañarnos. Y también acompaña al lado del alcalde, el ingeniero Domingo Corona Sánchez. Él es ingeniero industrial de producción del Instituto Tecnológico de Nuevo Laredo. Tiene una maestría en Business and Administration de Laredo State University. Fue director del Instituto Tecnológico de Piedras Negras de 1988 a 1993. Director del CEBETIS 34 en Piedras Negras del 99 al 2007. Director del CECITEC de Acuña del 2010 al 2012. Director del CECITEC en Allende de 2012 a 2020, se acaba de retirar de docente en el Instituto Tecnológico de Piedras Negras
que actualmente ostenta el rango de muy respetable gran maestro de la Gran Logia de Coahuila. Muchas gracias, ingeniero, también por acompañarnos. Y bueno, ellos les van a hablar un poquito de la vida de Benito Juárez, qué fue lo que hizo Benito Juárez, cuál es la importancia que tiene para, digamos, para la historia de México, para nuestra comunidad mexicana que se sienta integrada, y para la cultura también. Y también, bueno, quiero avisarles que una vez que terminemos esta charla, traemos, como todos los años, el Consulado de México trae una ofrenda floral que nos gustaría mucho que nos acompañaran toda la comunidad a poner esta ofrenda en el busto de Benito Juárez, que está aquí afuera, ahora sí que es parte del corazón de la ciudad de Crystal City. Y bueno, pues yo les dejo la palabra a los invitados. No sé si quién quiera empezar, ingeniero Domingo, ingeniero Santiago, ustedes digan. Bien, muy buenas tardes. Muchísimas gracias a Mayor Pan Moreno de aquí de Crystal City y a todos ustedes que le dan realce a este evento que es trascendental para esta comunidad que ustedes representan. Y por supuesto, pues agradecer la invitación que nos hace la cónsula licenciada Vivian Juárez de traernos aquí con ustedes y poder pues saludarlos y poder platicar un poquito sobre esta encomienda. Yo soy originario de Nuevo Laredo, Tamaulipas, pero le venía comentando a la licenciada Vivian que mis padres son de Jalisco, de Guadalajara, Jalisco, mi madre de Durango, Durango, y por aras del destino, como muchos de ustedes que seguramente buscando fortuna y darle respuesta a la problemática del destino, pues buscamos rumbos, y pues mi familia vino a dar aquí a un lado del río Bravo, y aquí nos quedamos, aquí nos preparamos, aquí estudiamos, y aquí hemos hecho por Coahuila, pues bueno, un trabajo dentro del área educativa. Y hoy en día, pues ya jubilado de esos menesteres, pues como decía la licenciada Vivian, tengo la fortuna de representar a una asociación masónica de Coahuila, y pues el día de hoy nos sentimos muy bendecidos por estar aquí con ustedes, y ante todo pues hacer votos porque el gran arquitecto del universo, llámenle Dios, llámenle fuerza creadora, llámenle naturaleza, como quieran ustedes llamarle a su deidad, que los guarde y los bendiga con salud y prosperidad, son los mejores deseos. Así es de que, pues bueno, yo quisiera que el ingeniero empezáramos a entrar en tema, claro, para que habláramos sobre la vida y obra de Benito Juárez. Miren, la verdad es que aquí nos podríamos pasar horas y horas, porque personajes y héroes como él, o como Washington, o como Abraham Lincoln, podemos hablar muchísimo de estos personajes. Así es de que vamos a abreviar, pues como una especie de síntesis de lo más trascendental de la vida y obra de Benito Juárez, y yo quisiera cederle la palabra al ingeniero Santiago Velázquez para que entráramos en tema. Dentro de la plática que veníamos en el camino, pues por allá en los años 70, el presidente Luis Echeverría hacía una visita a San Antonio, Texas, y las fuerzas vivas de Crystal City por ahí lo abordaron y le entregaron una pintura de Emiliano Zapata al señor presidente, por allá en 1972. Y hasta donde yo tengo nociones, en correspondencia a la gentileza que tuvo en aquel entonces personajes de aquí de Crystal City, el presidente Luis Echeverría donó ese busto que está allá afuera de Benito Juárez. Entonces, ahí hay un legado histórico que aún más hermana, vincula y hace que se sigan dando los lazos entrañables, históricos de nuestros paisanos que viven aquí en Crystal City, que tienen raíces mexicanas y que seguramente están muy orgullosos de ello.
Así es de que con mucho respeto vamos a tratar de abordar, aunque sea en manera brevaria, vamos a decirlo así. Oaxaca, y dice, bueno, ¿y a quién me voy? ¿Con quién me voy? Y resulta ser que Benito Juárez tenía 3 hermanas. Y Benito Juárez entonces se fue a buscar a una de sus hermanas que vivía en Oaxaca y que ella trabajaba de cocinera con una persona que lo acogió. Esa persona le dio en su casa pues apoyo alimentario, pero ¿qué es lo que hacía Benito Juárez de pequeño mientras lo asistían? Él se iba a recorrer la ciudad, él quería conocer y justamente encontró un negocio. Ese negocio era de puros libros, en aquel tiempo los encuadernaban y los vendían. Entonces él se puso a platicar con esa persona y le dio la oportunidad de trabajar con él en tanto que él se iba ilustrando. Entonces se dio cuenta que era un joven con muchas ganas de aprender y le dijo, ven para acá, voy a hablar con tu tío, o perdón, con la persona que te está asistiendo y te voy a dar educación. Entonces lo inscribieron en una escuela para que él aprendiera a leer y escribir, pero resulta ser que le tocó no un maestro titular, sino un maestro asistente, y lo trataba muy mal. ¿Por qué? ¿Por qué lo trataban mal? Porque el asistente, él quería tener puros alumnos con hijos de personajes de la alta sociedad, que de alguna forma le procuraran buenas relaciones. Y no, a ese asistente le daban, ahora sí que los hijos del pueblo, y los maltrataba mucho. Entonces Benito Juárez no aguantó mucho. Y entonces le dijo, ¿sabes qué? A la persona que lo estaba asistiendo, le dijo, retírame de ahí, yo no quiero aprender. Ahí no voy a aprender nada porque no les enseñaba nada y los maltrataba. Entonces él se fue y aunque él no quería estudiar para religioso, él estudió en un seminario porque era el único lugar donde le podían brindar una educación de calidad y se tuvo que, entre comillas, que poner entre comillas los hábitos un ratito para poder aprender. Entonces resulta ser que también en aquel tiempo crearon un instituto de ciencia y cultura. Y él ahí vio la oportunidad de salirse del seminario y meterse en ese instituto. Pero resulta ser que, como siempre la iglesia, ellos decían que creaban puros monstruos ahí, puros seres diabólicos, porque ponían en entredicho las enseñanzas de la iglesia, porque enseñaban ciencia, enseñaban cultura. Y entonces estuvo sometido a muchas presiones sociales ese instituto. Sin embargo, él se pudo graduar de esa escuela, pero oh sorpresa, en ese tiempo él aprendió latín, aprendió francés, aprendió inglés, además del español, que era necesario. Entonces fue una persona que al ritmo de unos 20 años, pues ya tenía todos esos conocimientos. Y a veces yo me pregunto, yo llego a los 50, 60 años y no sé hablar inglés todavía, ¿verdad? Y el español a veces no lo sabemos. Pero es una persona muy interesada. Entonces él sabía que se tenía que preparar porque él sabía que tenía un futuro y ese futuro iba a depender de su preparación. Entonces les comento que en aquel tiempo, justamente cuando él estaba ya graduándose, ocurrió que se terminaba lo que llamaban la lucha por la independencia, que recordemos fue en 1810, y la lucha duró 11 años y terminó en 1921. Justamente en ese tiempo era muy convulso. ¿Por qué? Porque él estaba estudiando, era jovencito, adolescente. Sin embargo, en su momento se dio la reconciliación entre los realistas y los independentistas, que en aquel tiempo, si ustedes recordarán, se dio el famoso abrazo de Acatempan, donde Agustín de Iturbide se dio el abrazo con Guerrero, Vicente Guerrero, que era el que lideraba a los rebeldes, y a partir de ahí sellaron la amistad, entre comillas, ¿verdad? Porque finalmente el poderío lo tenían los realistas, pero sin embargo consideraron que era mejor detener esa lucha fratricida en ese momento, y es entonces que se hace un pacto, lo que le llaman el ejército trigarante. ¿Y que por qué le llaman trigarante? Justamente porque cumplía 3 garantías. La garantía era de que a partir de ese momento México era una nación independiente y libre de España, que también se
tomaba la religión católica como la única existente y la unidad en todo el territorio nacional, independientemente de las clases sociales. Y justamente ahí también se crea la bandera de 3 colores. Verde, blanco y rojo significa justamente esas 3 garantías, esos 3 compromisos que se dio entre esos 2 grandes personajes. Y en aquel entonces teníamos un virrey, Juan O'Donoghue, y Juan O'Donoghue tuvo que abdicar porque su representante del ejército ya había hecho un acuerdo. Entonces él tuvo que abdicar y se fue. Juan O'Donoghue fue desterrado, pero cometió el error de regresar. Y él ya había sido declarado un traidor. Y entonces a él lo que hicieron fue, inmediatamente que pisó suelo mexicano, lo apresaron y lo fusilaron. O sea, se debe haber quedado allá en España. Era el representante del rey aquí. Pero bueno, ahora sí que no cuidó las formas y se consideró intocable porque lo estaban reinvitando los que estaban partidarios de la monarquía, y se creyó de ellos y regresó y ya no contó con el boleto de regreso, ¿verdad? Hay un lugar llamado Padilla, en Tamaulipas, no sé, ahí fue justamente donde lo fusilaron. Ahora, ese momento en el cual en 1921 se hace esa nación independiente, se crea un congreso. Bueno, en aquel entonces le llamaban Junta Provisional. Esa Junta Provisional estuvo formada por grandes personajes, entre ellos Guadalupe Victoria, que al azar sería el día, bueno, en pocos meses después, él fue declarado el primer presidente de México. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Simplemente que tenían que estar negociando, porque justamente ese panorama es el que se daba mejor, y Benito Juárez vivió todo eso, pero no conforme con ello, recordarán ustedes que también estuvo viviendo Santana. López de Santana en ese momento entró en escena y empezó a hacer sus altibajos políticos, y de alguna forma estuvo dando mucha inestabilidad al país. Entonces, ¿qué hace una persona cuando ve que se suben los conservadores al poder y luego son los liberales y otros los conservadores y los liberales? Entonces Benito Juárez dijo, de aquí soy. Y entonces él luchó justamente porque se hicieran muchos cambios. Pero cuando tuvo la oportunidad él tuvo la oportunidad cuando Valentín Gómez Farías le dio posesión como diputado y después como gobernador interino de Oaxaca. Y justamente cuando era interino, él demostró sus dotes y sus capacidades y fue reelecto como gobernador de Oaxaca. Sin embargo, cuando tumbaron a Valentín Gómez Farías, regresa a Santana y también lo retiran a él. Eran unos altibajos políticos muy, muy intensos. ¿Cuál fue el momento de suerte? Porque aparte a Benito Juárez lo enviaron a prisión. Lo enviaron a prisión a San Juan de Ulúa, una cárcel que en aquel entonces era de las más tenebrosas del mundo. En Veracruz, ¿verdad? En Veracruz. ¿Y qué fue lo que hizo? Ahí lo encerraron 4 meses. 4 meses que estuvo encadenado en mazmorras sucias, malolientes y húmedas. Pero Benito Juárez aguantó, aunque al final enfermó. Pero ¿qué fue lo que hicieron? En aquel entonces había un nuevo presidente llamado Anastasio Bustamante. Lo exilió, le dijo, ¿sabes qué? Te retiras porque eres un riesgo para mi gobierno. Y entonces lo exilió a Europa. Pero entonces, de que lo sacaron de la cárcel rumbo a Europa, pues en Habana le dieron asilo, de alguna forma lo atendieron, sus necesidades porque estaba muy enfermo, y ahí estuvo trabajando, ¿de qué creen? Como es Habana, Cuba, pues envolviendo cigarrillos. De eso trabajó durante 2 meses en lo que se restablecía, pero finalmente fue exiliado a Nueva Orleans en Estados Unidos, y ahí duró 2 años. Es entonces también, después, regresa al poder un personaje que
lo regresa a formar parte de su gabinete y es donde lo nombran a él ministro de Gobernación. Y a partir de ahí la historia es otra, ya se encumbra en el poder y siendo él ministro de Gobernación se le considera como el vicepresidente. El presidente en funciones, que era Comonfort, tuvo que renunciar por grandes presiones y automáticamente Benito Juárez se convierte por primera ocasión en presidente de la República. Todo ese pasaje tan azaroso que la verdad que es muy interesante. El primer indígena, ¿no? El primer indígena. Y le tocó vivir la separación de Texas, le tocó vivir la independencia, ¿sí? Le tocó vivir la intervención norteamericana. Todos esos procesos formaron su carácter y sobre todo los ideales de construir una gran nación. Benito Juárez sigue siendo... Y la intervención francesa también. ¿Mande? Y la intervención francesa. Bueno, la intervención francesa ya le va a tocar a mi hermano Domingo tocar unos puntos sobre eso. Bueno, resulta ser que justamente cuando es presidente de la República, inmediatamente en 1860 le toca él enfrentar una lucha fratricida por las leyes de la Reforma, donde implanta la ley Juárez. ¿Por qué? Porque es donde él quería separar a la iglesia del Estado, donde incluso él tuvo 12, les comento que tuvo 12 hijos, o sea, no perdió el tiempo, no perdió el tiempo, se entretenía, pero también déjenme decirles que él se casó a los 37 años, con una jovencita de 17, no andaba perdido. Entonces, esa jovencita justamente era la hija del que lo acogió en su casa, ¿sí? Que, por cierto, ese señor había tenido un amorío con una sirvienta de su casa, pero como no podía reconocerlo públicamente, entonces lo que hizo fue adoptar a la niña y así salvó el honor tanto de él como de la señora. Esa niña, de nombre Margarita Maza, entonces era el que lo acogía a Benito Juárez era Antonio Maza. Entonces Margarita Maza ahí creció, mientras él iba creciendo y se iba de alguna forma sobresaliendo en el ámbito político, y resulta ser que entre que se visitaban y no, pues se fueron gustando, ¿verdad? Aunque Benito Juárez no tenía sex appeal, ¿verdad? Pero tenía una inteligencia enorme, y recuerden que las mujeres se enamoran de los hombres interesantes, ¿verdad que sí? Por el oído. Porque guapos no somos. Porque si fuéramos, yo creo que no nos hubiéramos casado, ¿verdad? Pero el caso está que a las mujeres les gustan mucho los hombres interesantes, y Benito Juárez era un hombre interesante. De tal modo que, pues una vez casados, y en el transcurso de la vida, procrearon 12 hijos. Pero esos 12 hijos, desafortunadamente, le fallecieron 5. Es más, 2 hijos le fallecieron en Estados Unidos porque mientras que él estaba luchando contra la intervención francesa, su familia fue exiliada a Nueva York, le dieron auxilio en Nueva York, allá estaban viviendo, pero las condiciones eran tan crueles que estaban viviendo en departamentos que no tenían calefacción, y sus hijos murieron, uno de ellos de pulmonía. Y entonces allá lo guardaron al hijo muerto, porque estaba Benito Juárez en la lucha. Cuando triunfa, entonces se regresa a México, y recuerden que los cementerios en aquel tiempo sepultaban a los muertos dentro de los templos, en el terreno de los templos. Es Benito Juárez quien crea los primeros cementerios. Y justamente cuando él crea los cementerios, el primer muerto que entierran es uno de los hijos de Benito Juárez. Entonces, muy interesante esa historia, porque a veces piensa la gente que estuvo la señora allá en Nueva York, sí, con joyas y viéndose la gran vida, cuando ella atendía una tiendita de abarrotes para darle lo poquito que ganaba, mandárselo a Benito Juárez, que por cierto, decían que él se enriquecía con tanto dinero, y no es así. Juárez no recibía salario. ¿Cómo iba a recibir salario si la situación del país era muy precaria? No había dinero, ni para
fortalecer al ejército. Entonces, ellos no cobraban sueldo, y mucho menos. Es más, él era muy austero en su alimentación. ¿Por qué? Porque obviamente que él no podía consumir alimentos que no fueran los que tenía su pueblo, porque él se consideraba igual al pueblo. Benito Juárez, para nosotros, es un símbolo dentro de la masonería. Benito Juárez, al igual que Simón Bolívar, George Washington, que fueron grandes en la historia de cada uno de sus países, ellos fueron masones. ¿Y cuál es una de las filosofías de la masonería? Justamente luchar por la independencia de ideas, por el pensamiento libre y crítico, porque no podemos dejar que las cosas sucedan, sino tenemos que formar parte activa en una transformación de la sociedad, justamente para que el día de mañana tengamos un futuro mejor para nuestros hijos, porque para eso estamos luchando. Nosotros estamos luchando económicamente y le damos a nuestros hijos lo mejor, para que ellos a su vez se preparen y estén luchando por una sociedad cada vez más justa. Estados Unidos es una potencia, y ustedes lo saben, que Texas se separó de México. México le brindó un pedacito de tierra para que ahí fundaran y colonizaran. Pero resulta ser que Texas se independizó de México con apoyo de Estados Unidos. Pero también, ¿por qué lo hicieron? Porque en Estados Unidos en aquel tiempo estaba prohibida la esclavitud. Y Texas, al independizarse de México, ya iba a ser un estado soberano. Y ellos sí podían permitirse tener esclavos. Entonces, todas esas revueltas justamente fueron por intereses de otra naturaleza. A Benito Juárez lo vivió ahí y le pareció que era muy injusto, y fue uno de los también que abolió junto con Valentín Gómez Farías la esclavitud en México y en todas las regiones que ocupaba el país. Creo que Benito Juárez para nosotros representa una figura y nos debe significar un ideal por alcanzar, estar siempre presentes, luchando, siendo unas personas rectas, probas, ilustres, porque nosotros con nuestras ideas no podemos quedarnos, tenemos que darlas a conocer, tenemos, como le decimos nosotros, que iluminar el sendero para un futuro mejor. Benito Juárez en ese momento es el benemérito de las Américas. ¿Y por qué es así? Porque fue reconocido, es más, fue Colombia el que le dio ese título de benemérito de las Américas. Y es el nombre de Benito Juárez el que está escrito con letras de oro en Noruega o en Dinamarca, allá en un lugar muy al norte de Europa, tienen un lugar enclavado y justamente es uno de los únicos nombres latinoamericanos que brilla en ese lugar. Entonces, a todos ustedes les agradecemos que hayan venido. Habría mucho que platicar, como dice mi hermano Domingo Corona, el estar hablando sobre antecedentes históricos que nos dieron la patria que hoy tenemos y la cual nos sentimos muy orgullosos, y que de alguna manera recordemos que nuestro himno nacional nos dice que un soldado en cada hijo te dio, y no precisamente un soldado de guerra, un soldado militar, sino también un soldado del conocimiento, un soldado del servicio, un soldado al servicio de la nación en todos los sentidos. Pues es mi participación, yo espero que no me haya extendido mucho, no. Pero el ingeniero también iba a dar un colofón ahí al respecto. Ingeniero. No, muchas gracias. Arturo, si me permiten, sí. me siento medio obligado en reconocer, porque es parte de la historia, de un grupo de personas cuales sus hechos es la razón de que estamos aquí. Y eso es agregando lo que nos dijo el compañero Domingo en la visita que hicimos con nuestro pasado presidente Luis Echeverría Álvarez. Y les platico así, que en 1972 hubo una delegación de Cristal que fue a hacer una visita o una audiencia con el presidente Echeverría. Y esas personas quisiera reconocerlas, porque es parte de la historia y que no se me olvide. Y si me falta uno, me acuerdan. Primero fue Francisco Benavides, mayor de la ciudad.
Francisco Rodríguez, manejador de la ciudad, el doctor José Ángel Gutiérrez, abogado, licenciado, y representando, él era el presidente del distrito escolar y representando el partido Raza Unida. También fue Ramón Monche Mata, que poco después fue mayor. Ramón Monche Mata representaba Industrias Mexicanas. Licenciados Jesse Gámez y Pet Maloney también acompañaron. Ellos estaban en defensa de Cristal. Y Héctor Orteaga, buen amigo de México y ingeniero que estaba asistiendo a Cristal. Y como les estaba platicando, esa pintura que creo que la hizo, y estoy seguro que la hizo Amado Mauricio Peña, artista y profesor aquí de arte. Creo que esa pintura le agradó mucho a nuestro presidente Echeverría, tanto que nos regaló 4 regalos, a ver si se acuerdan. Uno era la bandera de México, pero impresionante, porque la tapa era clara y era nada más para exhibirla o presentarla, no común para sacarla, ¿verdad? Y le digo que era porque como era la bandera, la teja donde estaba el hilo era de metal y de metal de color, traía blanco, verde, rojo y de oro. Y miraba el signo de la águila con la serpiente, rete hermosa. El segundo regalo fueron 2,000 libros de historia, cuales 500 libros fueron para la high school inmediatamente, y luego un laboratorio técnico para ese tiempo. Y naturalmente el busto de Benito Juárez. Muchos de ustedes estuvieron ahí presentes. Unos de ustedes no, hasta Jody y otros. Porque hace 53 años de ese regalo. Y ese regalo que nos hicieron, si ustedes lo ven, nunca, pero nunca le han hecho un mal. No han hecho graffiti, no lo han desrespetado de ninguna manera. Tenemos otros que sí los pintan y todo eso. Ese nunca, todo el tiempo se ha guardado respeto. Y en fin, quisiera yo reconocer otros individuos que es parte de la historia de Cristal. Tenemos aquí 5 mayores, ex mayores, para que ustedes lo conozcan. Primero, Severita Lara, ex mayora. Tenemos a Jody Cerda, ex mayor y mayor electo. Comisionado Raúl Gómez fue el primer mayor elegido por el pueblo total. Y bueno, dejo el mejor para el último. Su servidor, Turi González. Y Frank Moreno, años de mayor. Gracias, mayor, por todos sus acompañamientos que ha hecho. En fin, ¿algo más? Pues antes de que hable el ingeniero Domingo, gracias por la historia, de verdad, es un orgullo para toda la comunidad en Cristal City que hayan tenido estos 4 regalos realmente, y el más visible pues es el busto de don Benito. Yo nada más quisiera agregar varias cositas. Juárez fue el que promulgó una de las leyes de educación que dieron la educación gratuita primaria obligatoria en todo México. O sea, hablamos de esto en la Revolución Mexicana, en la Constitución, pero la verdad es que Juárez ya lo había hecho. Lo hizo en 1867. También se preocupó por las mujeres y quiso expandir la educación para las mujeres. Reconoció que era importante que nosotras también tuviéramos educación. Traía la agenda de género, ¿verdad? Desde entonces. También él creó la Escuela Nacional Preparatoria, que fue una de las instituciones educativas más importantes de México. Obviamente, además de abolir la esclavitud, él siempre defendió la soberanía nacional. La frase más distintiva de él, yo creo que es una de las razones por la que nadie toca el busto, ¿verdad?
es entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y ahora sí, ingeniero Domingo. Pues después de todo lo que se ha dicho, la verdad es que ya no me toca nada. Hay una anécdota de Benito Juárez, porque ustedes también recordarán que anduvo de manera itinerante a lo largo y ancho de nuestro país y particularmente en la zona del norte, hasta que fue a dar hasta Ciudad Juárez, por eso se llama Ciudad Juárez, el que colinda con El Paso, Texas. Porque resulta que en ese caminar, en ese peregrinar, tratando de evadir la persecución a la que era sujeta, llegó a Nuevo León. Y allí en Nuevo León, pues la verdad es que le hicieron el feo. Y no le dieron una bienvenida, más bien le hicieron el fushi, valga la expresión coloquial. Y entonces alguien lo aconsejó y le dijo, mira Benito, yo creo que mejor vámonos a Saltillo porque aquí en Nuevo León pues corremos el riesgo que inclusive nos apresen y nos vaya mal. Y ni tarde ni perezoso, y se va a Saltillo en su carruaje. Y allí en Saltillo hay una anécdota de que las señoras esposas de los fuerzas vivas de ahí Saltillo, que comulgaban más con los ideales de Juárez, le hacen una atenta invitación a un baile. Pero Benito Juárez se ve el calzado, los zapatos, y resulta que ya traía un hoyo, ya estaban agujerados. Y entonces dice, no, pues ¿cómo puedo ir al baile? Porque les voy a decir, era bueno para el baile, ¿eh? Le gustaba el chotis y la redoma. Bueno, pues las señoras se cooperan y le compran zapatos a Benito Juárez para que asista a la cena baile. Y lo bailaron, ¿eh? Hay historias ahí en Saltillo de que sí le dieron su sangoloteada, le dieron su bailada. Pues bueno, obviamente que después de tantas penurias y tantos sacrificios, pues también en el andar del destino, pues tuvo esos momentos agradables de gente que lo arropó, de gente que le reconocía su legado. Y eso, bueno, es parte de una anécdota. Y a lo mejor va a sonar un poco repetitivo por lo que dijo el señor González. Sí, efectivamente, aquí hay antecedentes de que en 1972 personajes que ustedes conocen perfectamente acudieron a una reunión a San Antonio, señor González, a visitar a Luis Echeverría, creo. Y sí, efectivamente, ahí el abrazo, el fraternal, fue cuando le entregan una obra de arte, una pintura de Zapata, pintada por una persona originaria de aquí, de Crystal City. Y como ya lo dijimos anteriormente, pues en respuesta a esa generosidad, a esa gentileza, el presidente Echeverría, en la primera oportunidad, hace esos 4 regalos. Y el que es más visible, pues es precisamente el busto que ustedes tienen aquí, con el lema que ya conocemos, ¿verdad?, que acaba de mencionar la licenciada Viviana: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno, la paz. Pues enhorabuena, muchas felicidades a todos ustedes, gracias por su invitación, licenciada Viviana. Nos sentimos muy orgullosos de poder estrechar y saludar a nuestros paisanos que radican y tienen raíces aquí en Crystal City. Y pues también nos ponemos a sus órdenes ahí en Piedras Negras, Coahuila, dentro de las posibilidades de nuestros saberes. Cuenten con nuestra amistad y nuestras consideraciones por si alguna otra ocasión se ofrece. Con toda confianza acudimos a su llamado. Muchísimas gracias por su invitación y Dios los bendiga a todos. Muchas gracias y invitar a todos a que nos acompañen a dejar la ofrenda floral a nuestro benemérito de las Américas, encabezados obviamente con el alcalde Frank Moreno. Por favor, Licenciada alcalde. Diana, presumirles que nos tome la licenciada